Hoy quiero contarles una historia, una parábola que tiene que ver mucho con la palabra profética de este año, que tenemos que ser fructíferos. Les voy a contar la historia de la higuera estéril. Así que por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 13, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dice el Señor: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortadla. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. El Señor Jesús comenzó este capítulo 6 hablando del arrepentimiento. Y cuando termina de dar un mensaje de arrepentimiento, después sigue con esta parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración breve que por comparación o semejanza se puede extraer una verdad o una enseñanza moral. Porque lo que nuestro Señor Jesucristo quería era a gente que era pescadora, campesina, con ejemplos sencillos de la vida diaria, que ellos pudieran entender el mensaje del cielo. Y en esta parábola vamos a ver que existe varios personajes. El dueño de la viña, el dueño que representa a Dios. Vamos a ver al viñador o jardinero que representa a nuestro Señor Jesucristo. La viña que representa la iglesia. Y la higuera, que somos nosotros. Entonces tenga en cuenta esto para que al momento de desarrollar esta enseñanza, usted sepa que cada vez que hablamos de la iglesia, de la higuera, estamos hablando, Dios está hablándonos a nosotros. Y cada vez que habla de su viña, habla de su iglesia. Y cada vez que habla el dueño, habla Dios. Y cada vez que habla el cuidador, viñador o jardinero, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Bueno, esta parábola empieza en el versículo 6 y dice: un hombre tenía quiere decir que era el dueño o el propietario de la higuera. Él tenía, le pertenecía. O sea, la higuera, ¿quién era la higuera? La higuera tiene un dueño. Nosotros tenemos un dueño, nosotros tenemos un Señor. Esto significa que el dueño tiene todos los derechos sobre la higuera. O sea que nosotros le pertenecemos a Dios y Él tiene derecho sobre nuestras vidas. Tener un dueño nos da identidad y pertenencia. Somos cristianos, somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. O sea que ya no somos libres de hacer lo que querramos, porque en algún momento vamos a tener que rendir cuentas a nuestro dueño, a Dios. La viña, ¿qué era la viña? La iglesia.
la iglesia, fuiste plantado por el dueño en esta viña. Porque hay gente que piensa que vino porque quiso. No, Dios te plantó en esta iglesia. No donde vos quisiste, sino donde Él quiso. Entonces, al ser plantado en esta viña te da identidad y te da pertenencia. Porque Él dice, la higuera que está en la viña, no dice la higuera que está en la vereda, la higuera que está en el fondo de mi casa, la higuera del lote de al lado, no. Él está identificando ¿cuál higuera? La que está en la viña. No la que está junto a las otras higueras, sino la que está junto a los viñedos. O sea, al identificarla le está dando una identidad por dónde está plantado. ¿Lo está entendiendo? La identidad viene por donde Dios te plantó. Y si Dios te plantó en esta iglesia, vos tienes una identidad como hijo de esta casa, como miembro de esta familia. ¿Amén? La higuera fue plantada por el dueño. ¿Sabe lo que significa? Que no es una higuera silvestre. Que no es una higuera que creció sin ton ni son, sino que fue plantada con un propósito. Que fue plantada por el dueño. Y cuando alguien planta algo, ¿sabe lo que significa eso? Que primero tuvo en su mano una semilla. Mire, es importante que podamos entender que antes que estuviéramos aún en el vientre de nuestra madre, Dios ya no estuvo en sus manos. No sé si usted tuvo alguna vez una semilla. Por ejemplo, si yo tuviera una semilla de girasol, ¿qué podemos hacer con una semilla de girasol? Aceite, ¿que no? Si no, puedo hacer con las semillas, tostándolo y con sal como me gusta, o no han comido nunca pipaces. Las pueden comer, ¿que no? Y si no, la puedo sembrar. O sea que el que tiene la semilla en la mano es el que le da el destino. No sé si lo está entendiendo. Porque yo lo tengo en mi mano, la puedo usar para comer, para hacer aceite, para rebozar alguna comida gourmet o para sembrarla. Antes que te conociera la tierra, Dios ya te conocía. Antes que estuvieras en la tierra, ya estuviste en la mano de Dios. Y cuando estabas en la mano de Dios, Dios te dio un destino. Dios te dio un propósito y te predestinó para que dieras fruto. Si Dios te plantó y no te tostó para comer o no te exprimió para que seas aceite, sino que te plantó, es porque espera frutos de vos. Según el propósito que te dé, es lo que esperas. Si yo la pongo a prensar para que dé aceite, espero aceite. Pero si yo te planto, espero que des frutos. Entonces quiero que entiendas esto. Cuando Dios te tenía en su mano como una semilla, Dios no pensó en vos como semilla, sino como una planta que va a dar frutos. Jeremías 1:5. Porque esto quiero que le entienda. Fíjate lo que dice el profeta Jeremías, Dios al profeta Jeremías, en el capítulo 1, Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿No hay nadie en multimedia? Antes que te formase en el vientre, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ¿sabe qué dice Dios? Yo ya te conocía. Antes
que nacieses, te santifiqué. ¿Sabe lo que significa santificar? Ser santo significa ser apartado por Dios con un propósito. Santo significa ser apartados por Dios con un propósito. ¿Y te apartó para qué? Para que seas aceite, para que seas comestible o para sembrarte. Antes que nacieses ya había un propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál fue el propósito en el caso de Jeremías? Te di por profeta a las naciones. Amén. Mira, fuiste plantado con un propósito. Dios nunca espera una cosecha donde no ha plantado primero una semilla. Y si Dios está esperando que vos des frutos, es porque Él te plantó primero. ¿Qué significa que te plantó? Que te enterró como semilla, para que murieras bajo la tierra y de debajo nacieras como algo distinto a una semilla, como una planta que tiene el potencial de crecer, madurar y dar frutos. Dios te sembró para que crecieras hasta convertirte en un árbol maduro que dé los frutos que Él espera. Y dice Lucas capítulo 13, versículo 6, que vino a buscar fruto. ¿Qué vino a buscar? ¿Qué fruto? Higo. ¿Qué fruto vino a buscar de una higuera? ¿Qué fruto vino a buscar? No vino a buscar bananas, no vino a buscar naranjas, vino a buscar higos, vino a buscar un fruto conforme a la identidad y al propósito que te dio. No viene a buscar lo que no te dio, pero de lo que te dio va a demandar que tengas frutos. Si sos higuera, esforzate por dar higos. Pero a veces yo no entiendo a tanta gente dentro del cuerpo de Cristo que Dios lo plantó para dar higos y ellos quieren dar bananas. He visto a muchos que Dios los puso para ser pastores, pero ellos quieren ser apóstoles. A muchos los sembró para ser evangelistas, pero ellos quieren ser profetas. Dios te sembró para algo, Dios te dio una identidad, Dios te dio un propósito, como le dijo a Jeremías, profeta para las naciones. Entonces, Jeremías, ¿qué tenía que hacer? Ser profeta. ¿Por qué quería ser maestro o pastor si Dios le dio un propósito? Y eso es lo que a veces veo, que mucha gente quiere dar bananas cuando el propósito para el cual fuiste diseñado no era dar bananas, sino higos. ¿Y sabes qué va a pasar? Si Dios te planificó para que des higos, pero vos te insistes en dar bananas, te vas a frustrar. Por eso vemos mucha gente frustrada dentro de las iglesias. Y si te sientes frustrado, es porque sientes que tienes el potencial para dar mucho más de lo que estás dando hoy en la vida. Pero el problema que vos sabes que puedes dar más, pero estás queriendo dar el fruto equivocado. Por eso no te funciona. Entonces, vos sabes, porque el que se conforma con lo que hace no se frustra. Pero el que siente que puede tener un mejor matrimonio, el que siente que puede tener un mejor trabajo, una mejor familia, lo siente y lo desea, pero a veces usa el camino equivocado. Y tu frustración no es por los demás.
Tu frustración es porque sos higuera y no das higos. Tu frustración no la tienen las demás personas, así que deja de echarle la culpa. Por tu culpa estoy así, por tu culpa no soy feliz. No sé si escuchó alguna vez esas palabras. Porque si tú sigues echándole la culpa a los problemas, a las personas, a las circunstancias, nunca vas a dar los frutos que deseas y que necesitas para ser feliz y no sentirte insatisfecho y frustrado en la vida. Y te digo más, si le sigues echando la culpa de todo lo que te pasa a los demás, nunca saldrás de la situación en que te encuentras. Tu esencia es producir frutos y no poner excusas de por qué no produjiste. Mire, la gente que no produce lo que Dios la llamó a producir es la gente que tiene las mejores excusas para todo. Está lleno de excusas y de justificaciones, de todo tipo y de todo color. Pero tu esencia es producir, no poner excusas de por qué no produjiste. Es que, pastor, en la iglesia que Dios me plantó no me entienden. En la barca donde estoy, la líder no me quiere. En la iglesia no creen en mi ministerio. Yo te voy a decir una cosa, deja de poner excusas. No importa el terreno, la viña en la que te plantó. Si te plantó aquí, es porque Dios piensa que aquí puedes dar frutos. Pero no creen en mí. Escucha. Los higos van a hablar de tu ministerio. Porque así dice la palabra, que por tus frutos te van a conocer. Por tus frutos te van a conocer. Pero estoy dando bananas. Vos tienes que dar higos. Las mejores bananas no están en Argentina, están en Ecuador. Y si fuiste plantado en Santiago del Estero, tienes que dar el fruto del cual todo el mundo tenga que venir a buscarte. Ay. Decirle a la persona que tienes al lado, tienes que producir. Vamos de vuelta porque esperen que yo lo diga. Tienes que producir sin importar las dificultades del terreno en que te sembraron. Wow. Deja de poner excusas. El versículo 6, si me puedes poner el versículo 6 de Lucas 13 en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, ahí lo tiene, un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Escucha esta palabra, decepcionado. Dios estaba decepcionado porque la higuera, ¿quién era la higuera? ¿Quiénes? No daban frutos. Te hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios está contento con los frutos que usted está dando como esposo, como esposa, como padre de familia, como hijo, como miembro de la iglesia, o está decepcionado de usted? Porque la verdad, Dios no espera que usted venga los domingos y se siente a escuchar una palabra. Espera que después del domingo usted empiece a hacer cosas para Dios, ya sea en su trabajo, en su familia, y que la verdad
que Dios pueda estar orgulloso. Ahora, hago una pregunta. Si Dios viniera hoy a buscar los frutos que espera de usted, ¿estaría contento o estaría decepcionado? Porque aquí nos dice que este hombre venía un año, otro año y otro año esperando frutos, a ver si había dado por fin frutos, pero siempre quedaba decepcionado. Fíjese, el dueño no estaba frustrado con los demás árboles, solo con esta higuera. Porque los otros árboles sí estaban dando sus frutos. Las otras higueras también. La higuera que estaba sembrado en la viña era la que no daba frutos. O sea que el problema no era la viña, vamos a decirlo de vuelta, el problema no era la iglesia, porque aquí hay un montón de gente, hay un montón de miembros, hay un montón de líderes que dan hermosos frutos. El problema no está en la viña, el problema está en vos. El problema estaba en esa higuera. ¿Y qué hizo el hombre? Vino a buscar fruto. Vino a buscar fruto. ¿Qué significa esto? Que Dios te va a visitar donde estás plantado. Dios va a venir a buscar los frutos en la iglesia donde te plantó. Y va a venir a buscar frutos porque fuiste creado para ser fructífero. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que nosotros somos hechura suya, que fuimos creados para andar en buenas obras, para andar haciendo buenas obras, para tener buenos frutos. Mire, el don de Dios es un regalo. El regalo de la salvación, de la vida eterna, es un regalo de Dios. Pero lo que nosotros hacemos con el don es un regalo para Dios. Tus frutos, tus obras son un regalo para Dios. Amén. Dice que el dueño de la viña por 3 años no encontró frutos. Durante 3 años visitó la misma higuera esperando frutos. Visitó la higuera no 3 días seguidos, sino 3 temporadas. Porque usted sabe que las plantas dan su fruto una vez al año según la temporada. Ahora, quiero decirte esto. 3 temporadas visitó a la higuera y 3 veces le dio una advertencia. No es que le advirtió una vez. No es que le dijo al hijo, no te estás portando bien. No sé si alguna vez ha tenido esos hijos que le dice una vez, le advierte 2 veces, le advierte 3 veces y no hace caso. ¿Conoce eso? Bueno, Dios a nosotros dice que vino 1, 2, hasta que la 3ª vez dijo, sigues sin producir nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios espera fruto de vos. ¿Y por qué Dios espera fruto de vos? Porque Él sabe que lo puedes dar. Él no te va a exigir algo que Él no sabe. Él es Dios. Él es Dios. Y sabe lo que puedes dar mejor de lo que vos mismo sabes de vos. Y si Dios espera algo de vos, es porque Él sabe que sí lo puedes dar. A veces vas a tener que esforzarte un poquito y ser valiente, pero lo puedes dar. Entonces le dijo al viñador, el jardinero, el cuidador, ¿quién era? Jesús. ¿Qué le dijo al viñador? Cortala porque es inútil y se ha convertido en un estorbo. Escuche bien, todo aquella higuera, todo aquel árbol plantado en una viña, ¿lo entendió? Toda aquella persona plantada en una iglesia que no da fruto se convierte en un estorbo para los demás miembros.
No hagas, no seas tonta. Si nadie lo hace. Vayamos de fiesta, vayamos a los boliches, pequemos. Total, nadie se va a enterar. No sé si me está entendiendo. Que una persona que no se afirmó en los caminos del Señor, en la iglesia de Dios, y de pronto no da frutos del Espíritu, ni los frutos que Dios espera, puede convertirse en un estorbo para las demás personas. Y cuando una persona se convierte en un estorbo, ¿sabe qué hace? Dios la... Pero aquí el viñador, si me siguen, pidió una oportunidad para la higuera. Mire, ¿qué era lo justo? ¿Qué era la justicia? Que la corten. Pero como no estamos en la época de la justicia, sino de la gracia y de la misericordia de Dios, entonces sabes, escuche bien, prevaleció la misericordia. Entonces, aquí vemos a Jesús diciéndole, Señor, dale una oportunidad. Sabemos que es inútil, sabemos que es un estorbo, pero por favor, dale una oportunidad más. ¿Sabes qué? Jesús se puso a interceder por la higuera. Según Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, decimos que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, Jesús siempre va a ser ese mediador que va a estar entre Dios y los hombres, entre un Dios bueno y una higuera inútil, y diciéndole, dale una oportunidad. Ten misericordia de ellos. Y el viñador, escuche, el que la cuidaba, lejos de poner excusas, trajo una solución. Porque ha visto que hay gente que se queja por todo, pone excusas por todo, pero no soluciona nada. Jesús, lejos de poner excusas, dio una solución. Mire, en la vida vos puedes tener excusas para todas las cosas o puedes tener soluciones, pero lo que no puedes tener, las dos cosas. O pones excusas o te pones a solucionar el problema. Una persona madura es la que deja de tener excusas y empieza a hacer cambios en su vida para tener resultados. Dije cambios en su vida. No, una vez que cambie mi esposa, una vez que cambie el marido. No. Los cambios los tienes que hacer en tu vida. ¿Lo está entendiendo? El viñador, ahí me van siguiendo, cavó y abonó. Trajo una solución. Hizo algo específico para que la higuera pudiera dar frutos. El viñador no fue a hacer un trabajo en las hojas, ni en el tronco, o en el tallo, o en las ramas, sino que fue a hacer un trabajo a la raíz. Porque él sabe que si la raíz se sana, todo lo demás, el tallo, el tronco, la rama, las hojas, se van a sanar. Si la raíz se sana, todo lo demás se sana. Por eso siempre tienes que ir a la raíz del problema. Por eso cuando nosotros hablamos en la fundación de los chicos adictos, y si solo nos enfocáramos en que se droga y trabajamos contra la droga para que no se drogue, ¿sabes qué? Ese chico va a tener una recaída. Porque el verdadero trabajo es un trabajo de ir a la raíz. ¿Cuál es el problema que tiene o que tuvo en su vida, en su niñez o adolescencia, que le oprime el corazón, no lo puede superar, que hace que se escape yéndose a las drogas? Entonces yo, para trabajar con un chico adicto, tengo que ir ¿a qué? A la raíz del problema.
Y por eso debemos dejar que Jesús cabe alrededor de nuestras raíces para quitar todas aquellas cosas que nos oprimen, porque esas cosas que traemos a veces de nuestra niñez, de nuestra adolescencia o aún de nuestro matrimonio, que son una opresión, que no podemos, que nos anulan y nos impiden dar frutos. Por eso debemos entender que debemos dejar que Jesús, a través de los líderes de la iglesia, haga un trabajo de sanidad interior, de liberación, para que podamos dar fruto. Deja que Él remueva todo lo que oprime, estorba y molesta para tu crecimiento y para que puedas dar fruto. ¿Lo está entendiendo? Yo quiero que levante ahí la mano y quiero que lo reciba, porque yo creo que este 2023 Dios va a hacer algo tan hermoso en tu vida, que va a remover cosas de tu pasado que te han oprimido, porque este año Él ha declarado que vos vas a dar frutos. Declaro que el 2023 va a ser un año fructífero para tu vida. Escuche bien, ¿sabe para qué también se remueve la tierra que a veces está oprimiendo, que está muy compactada y está oprimiendo las raíces? Para que se oxigenen. Se les cava para que vuelvan a tener oxígeno, porque con el oxígeno vienen nuevas fuerzas. El otro día se me ocurrió, después de mucho tiempo, salir a caminar. A la tercera vuelta se me ocurrió algo más loco todavía. Empecé a trotar. Al terminar la cuarta vuelta, no tenía más oxígeno. ¿Alguien entiende eso? Hasta que empecé a respirar, empecé a tomar nuevo oxígeno, y entonces, ¿qué tuve? Nuevas fuerzas, porque se me salía el corazón. Sentía que no iba a poder caminar, volver a casa, y sentía hasta que me iba a morir ahí. Yo sé que ustedes son buenos deportistas y no entienden lo que estoy hablando, pero me sentía, pero cuando pude respirar y oxigenarme, tuve nuevas fuerzas para una nueva oportunidad. Por eso a veces es necesario que Dios nos oxigene. Mire, Dios sabe que si no has dado fruto hasta el día de hoy, es porque te falta el Espíritu Santo. Dios sabía que el hombre por sí mismo no tiene a veces el oxígeno, las fuerzas, el neuma para hacer las cosas que Dios le pide. Por eso se puso a sí mismo, porque usted sabe que el Espíritu Santo es Dios. Y si bien son tres personas en un solo Dios, es un solo Dios. Entonces Dios tomó a una de las personas de Él mismo y la puso dentro nuestro, para que ahora podamos hacer las cosas, para que ahora podamos dar los frutos que no podíamos dar. Para que podamos empezar a dejar de sentirnos frustrados, decepcionados, inútiles, infelices, y empecemos a disfrutar la vida que Dios planificó para nosotros. Por eso sopló el Espíritu Santo en nosotros, porque quiere que esta nueva oportunidad, que por gracia, por misericordia, no porque la merezcamos, sino porque Él nos ama, que esta vez esa oportunidad nosotros no la desperdiciemos. Y no solo cavó, sino también la abonó. ¿Usted sabe de lo que es el abono de las plantas? ¿Lo ha probado alguna vez? Espero que no. El abono de las plantas es hecho con estiércol de las vacas, o también con la basura, que son las hojas, los pedacitos de tronco, de ramas. ¿Me está entendiendo? Con las cosas naturales se hace todo lo que es el abono para las plantas. Si usted se llena de abono, no se lo recomiendo,
no le va a gustar ni va a tener un lindo olor. Porque el abono no es lindo, pero es necesario. Y muchas veces Dios permite que pasen situaciones en nuestras vidas, situaciones que no nos van a gustar, pero nos están abonando. Situaciones que no nos van a gustar, pero que son necesarias que pasen en nuestras vidas para que nosotros produzcamos los cambios para ahora sí crecer y dar fruto. A veces te van a criticar, te van a golpear de una manera que te van a difamar, te va a doler las cosas que te van a hacer, pero si te está pasando esto, es porque te están abonando para que madures y des frutos. Posiblemente lo que te pasó es porque no estabas dando los frutos que Dios esperaba de vos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y Dios te va a dar una nueva oportunidad. ¿Lo está entendiendo? Mire, si a veces nosotros nos movemos a misericordia también. ¿Hay aquí algún padre que le haya dado más de una oportunidad a un hijo? ¿Hay aquí algún marido que le haya dado más de una oportunidad a su esposa? ¿Hay alguna esposa que le haya dado más de una oportunidad a su marido? Si nosotros, que no somos Dios, ni somos perfectos, ni somos buenos, sabemos dar oportunidades a las personas que amamos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios nos va a dar una oportunidad? Pero quiero decirte la advertencia, no tires de la cuerda de la misericordia. Porque alguno, dame una oportunidad, perdóname Diosito, no lo voy a volver a hacer. Y sigue haciéndolo. Ay, voy a cambiar y no cambia. Parecen las promesas de esos maridos que se viven mandando macanas, ¿que no? ¿No? Te prometo, va a ser la última vez. La promesa del adicto. Nunca más. Te prometo, es la última vez. Y al fin de semana vuelve a salir con los amigos, vuelve a drogarse, vuelve a ser infiel. Te prometo. No tires de la cuerda de la misericordia. Porque hay un día que Dios va a venir a ver si has cambiado y si estás dando los frutos que espera que vos des como esposo, como esposa, como padre. Porque, ojo, también te sembró en un matrimonio, también te sembró dentro de una familia, también te sembró dentro de una iglesia, te sembró en Santiago dentro de un trabajo que te dio. Y Él espera que donde te haya sembrado, vos des los frutos que Él está esperando. Y va a venir a buscar esos frutos. Porque hay gente, mire, que usted la va a ver en la iglesia y parecen, wow, qué hermosas hermanitas, hermanitos, qué servicio. Pero después en su casa son de terror. No puedes ser una persona de dos caras. Si sos bueno en la iglesia es porque también sos bueno en tu casa. No seas una persona hipócrita que vive de apariencias. Empezá a ser una persona que da los frutos predestinados por Dios, no solo en la iglesia, sino también donde te plantó. ¿Y sabes qué? Escucha esto. Dios no te plantó en el huerto de la decepción. Dios no te plantó en un huerto de las frustraciones. Ay, no sé si lo puedo entender. Dios creó el matrimonio y la familia no para que sea un tormento y una tortura y te arrepientas de haberte casado. Dios creó el matrimonio y la familia para que sea un jardín del Edén, para que sea un lugar donde vos puedas ser feliz y experimentar el amor como nunca antes. El diablo lo arruinó para que no des los frutos que tu esposa espera, que tus hijos esperan. Pero Él no creó
un huerto, un jardín de frustraciones, de decepciones, sino Él te sembró en esta iglesia, que es su iglesia y que es el huerto de las oportunidades, que es el huerto, el jardín de los nuevos comienzos. Es el lugar, Iglesia del Centro, casa de restauración, donde el Espíritu Santo te va a cuidar, te va a restaurar, te va a sanar para que seas una higuera fructífera. Así que cierra los ojos y dile al Señor, porque todo esto empezaba con el arrepentimiento. El arrepentimiento es el comienzo para una nueva oportunidad. Porque si no te arrepientes, vas a seguir haciendo las mismas cosas. Vas a seguir decepcionado, frustrado. Vas a seguir dolido. Pero con el arrepentimiento viene la oportunidad para un cambio y para que puedas dar los frutos que Dios espera que des. Y ¿sabes qué? Cuando vos sos una persona que empiezas a dar los frutos donde Dios te plantó, Dios empieza a bendecirte de sobremanera y nunca más te vas a sentir decepcionado. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos si no hemos estado dando los frutos que tú esperabas de nosotros. Perdónanos, Señor, y te pedimos una nueva oportunidad. Cava hasta lo profundo de nuestro ser. Quita todas aquellas cosas que nos oprimen y que nos angustian. Aquellas cosas que impiden que maduremos, crezcamos y demos frutos. No queremos vivir más decepcionados y frustrados. No queremos vivir más una mentira. No queremos tener apariencia de algo y no tener frutos. Perdónanos, Señor. Yo sé que esperas cosas hermosas de nosotros, porque un día estuvimos en tus manos y tú nos plantaste en esta tierra, en esta iglesia, en nuestra casa, porque sabes que tenemos el potencial para hacer grandes cosas. Señor, te pido que tu viñador haga todo lo que tenga que hacer para que nosotros en este 2023 empecemos a crecer y a madurar y nos convertamos en higueras fructíferas y que podamos dar frutos en abundancia. En el nombre de Jesús.